Habíamos estado hablando ya en días anteriores de básicamente sistemas de gestión, cómo levantar procedimientos, cómo levantar POEs y POE, ¿no es cierto? Habíamos entendido de qué se trata todo esto y yo les había estado contando un poquito respecto a la trazabilidad. Y les había dicho que la trazabilidad es súper importante dentro de nuestros emprendimientos, dentro de las actividades que nosotros cumplimos, el empezar a saber, entender de dónde viene la trazabilidad, qué es lo que deberíamos manejar, de dónde deberíamos sacar la trazabilidad, es súper importante. Yo les había dicho que en los sistemas de gestión la trazabilidad es un requisito. Sí, es un requisito, literalmente es un requisito de cumplimiento obligatorio. Y esta trazabilidad no se aplica únicamente, como les explicaba yo en días anteriores, de colocar un lote en la etiqueta de un producto, sino que también hay que ir implementando ciertas metodologías internas en nuestros lugares de trabajo para que esta trazabilidad pueda ser bien evaluada, pueda ser bien verificada y sobre todo podamos tener una perspectiva clara de en qué nos estamos basando para poder utilizar esta trazabilidad. ¿Sí? Entonces, como yo les estaba diciendo anteriormente, necesitamos siempre entender de dónde vienen las cosas, qué es, cuál es su definición y partiendo de su definición, partiendo del qué es, vamos a poder manejarnos de mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, si es que lo vemos desde esta perspectiva, es necesario que nosotros podamos entender que la trazabilidad es la capacidad que tiene, ¿sí? O que se tiene para interpretar todos los procesos, desde la adquisición de las materias primas hasta la producción de un producto, el consumo, la eliminación y que podamos nosotros aclarar cuándo, dónde fue producido, por quién, qué fue producido. La trazabilidad es trazar la historia de un producto, literal, trazar la historia de un producto. ¿No? Entonces, si es que yo tengo claro. Sí, me confirman, por favor, si es que me están escuchando con claridad. Eso es súper importante. Muy bien. Ya, si es que está entrecortándose un poquito, voy a apagar la cámara. Días anteriores había apagado la cámara para que me escuchen mejor. Ya, entonces, les decía que nosotros necesitamos entender con claridad de dónde viene esta trazabilidad. Y la trazabilidad básicamente es eso, ¿sí? Desde el origen del producto hasta que le llega al consumidor el producto. Ese origen y ese consumidor son los dos extremos de la trazabilidad. Pero ¿qué hay en medio? ¿Sí? La cadena que hay en medio es lo que nosotros podemos llamar como trazabilidad. Es decir, digamos que el origen del producto son tres materias primas: materia prima X, materia prima Y y materia prima Z. ¿Ya? Estas materias primas se van a distribuir dentro de un proceso de elaboración que se va, ¿no es cierto?, a involucrar en la transformación de un producto como tal. La transformación de este producto me permite como tal llegar a la parte de la distribución, porque una vez que los productos han sido transformados, posterior a un almacenamiento, va a llegar a una distribución como tal. Y esta distribución se puede hacer en mayoristas o en minoristas, ¿no es cierto? Y llega al consumidor final. La trazabilidad me permite reconocer, ¿sí?, a mi producto en cada una de estas etapas. Eso es lo que me dice como tal la definición. ¿Qué es? Es la capacidad de rastrear todos los procesos desde la adquisición de materias primas hasta la producción, consumo y eliminación. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos ir tomando en cuenta que la trazabilidad parte desde allí como tal. ¿Sí? Ese es el principio fundamental. Ahora, esta trazabilidad o rastreabilidad, como también se la llama, trata de registrar información, ¿ya?, de fabricantes, de proveedores y distribuidores. Recuerden que si es que yo necesito saber como tal quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no es cierto?, necesito tener información y esta información se la debe manejar a través de registros, ¿ya? Entonces nos vamos involucrando en lo mismo que yo les decía en días anteriores, nos involucramos en eso mismo, ¿ya? Entonces esta rastreabilidad
debe partir de información de los fabricantes de nuestras materias primas, de los proveedores, de los distribuidores, nuestras fichas técnicas, nuestros registros. Toda esta información nos va a permitir a nosotros alcanzar un punto dentro de los procesos desde su adquisición, desde la adquisición de las materias primas, las piezas en bruto, hasta el mecanizado, ensamblaje, distribución y venta, que nos permita garantizar que dentro de toda esta historia que se va generando en la producción y en la elaboración puede ser un alimento, un cosmético, un textil, ¿no es cierto?, una prenda de vestir. Todo esto dependerá muchísimo ya de cuáles son los procesos por los que pasa. Pero hay que garantizar que se puede como tal eh, rastrear toda esta información que yo les estoy mencionando. Ya vamos a entender más adelante todo esto. Hemos recién hablado de la definición, les estoy explicando qué es la rastreabilidad. Y el momento en el que ustedes puedan ir entendiendo cómo aplicar esta trazabilidad o esta rastreabilidad, va a ser mucho más sencillo para ustedes también. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Cuáles son las formas, de qué manera puedo yo realizar la trazabilidad como tal? ¿Ya? Aunque existen varias maneras de concebir la trazabilidad, generalmente se puede dividir en dos perspectivas. ¿Sí? Estas dos perspectivas hacen referencia a una trazabilidad de cadena o a una trazabilidad interna. ¿Qué es la trazabilidad o la rastreabilidad de cadena? Esta trazabilidad de cadena nos permite monitorear el movimiento de los productos en múltiples procesos entre diversos fabricantes. El fabricante A me permite rastrear al fabricante B y el fabricante B al fabricante A. Y esto se vuelve un proceso cíclico. El fabricante B me permite rastrear al fabricante C y el fabricante C rastrear al fabricante B. Es decir, la rastreabilidad de cadena no se produce internamente en una planta, se produce en conjunto entre varias personas que cumplen una actividad económica. Juanito hace la rastreabilidad A, Pepito la rastreabilidad B y Manuel la rastreabilidad C. Entonces, esta trazabilidad o esta rastreabilidad en cadena se produce de forma externa, no de forma interna, de forma externa. ¿Sí? ¿No? Y la rastreabilidad interna se puede monitorear o a través de esta trazabilidad o rastreabilidad se puede monitorear el movimiento que tienen los productos dentro del proceso individual que nosotros tenemos. ¿Ya? Es decir, ahí sí estamos hablando ya de una trazabilidad interna. ¿Ya? Hablamos de un proceso A, ¿ya? Que nos permite rastrear un proceso B y que nos permite rastrear un proceso C y a quién llegó todo este proceso que estoy generando, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un producto. Los procesos de trazabilidad se pueden hacer de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Y ya vamos a entender eso también un poquito más adelante. Pero estas dos formas de poder ejecutar o analizar la trazabilidad son las más adecuadas y las más idóneas. Sí, eso es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, siempre tomemos en cuenta que la gran mayoría de procesos en donde se aplica la trazabilidad hace referencia únicamente a cómo nosotros podemos encontrar determinados productos, materias primas, parte del proceso que nosotros estamos ejecutando a través de formulaciones, a través de transformaciones como tal, deben llevarnos a desembocar en esta trazabilidad. Siempre debe ser rastreable el producto que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? La trazabilidad en cadena, como les decía, sí, significa básicamente esta trazabilidad en cadena, que es una de las metodologías, desde la adquisición de una materia prima hasta la manufactura, distribución y venta. Es decir, si es que yo estoy hablando desde la adquisición de materias primas hasta la transformación o manufactura, la distribución y venta, es decir, que yo debo abarcar todas las etapas que ya no me involucran solamente a mí. Si yo voy a arrastrar mis materias primas, es aquí en donde entra nuevamente lo que yo les decía. Debería mantener información de mi proveedor, de mi distribuidor, ¿sí?
para que yo pueda como tal entender que estas materias primas deben ser incluidas dentro de mi evaluación de la trazabilidad. Ya, yo puedo rastrear hacia adelante o rastrear hacia atrás. En la trazabilidad hacia adelante, Sí, pero hay los muchas fabricantes noticias. pueden monitorear a dónde se va a entregar sus productos. Es decir, si yo voy de atrás hacia adelante, ¿ya? Empiezo a evaluar mis materias primas, ¿no? Que es lo que les estaba diciendo hace un ratito, empiezo a evaluar mis materias primas, que es lo mismo que ustedes tienen diagramado en la parte inferior. Evalúo mis materias primas, evalúo en qué procesos se han utilizado esas materias primas, ¿no es cierto? Que se han ido transformando, ¿ya? En dónde se han almacenado esos productos transformados, en dónde o desde dónde se van a distribuir esos productos para que le puedan llegar al consumidor final. Entonces, esta trazabilidad de cadena o rastreabilidad de cadena, que es la que estábamos explicando anteriormente, a veces sí llega a depender también de otro tipo de factores, ¿no? Entonces, esta es una de las metodologías, hacerlo de atrás hacia adelante, ¿no? Es decir, de materias primas hacia el producto terminado. Y la otra forma es hacerlo de adelante hacia atrás. ¿Sí? Es decir, al revés, ya no desde las materias primas, sino que ahora empiezo la trazabilidad o la rastreabilidad en mi producto terminado. Y las empresas y consumidores pueden saber de dónde vienen los productos, en cambio. Ya no a quién voy a entregar los productos, sino a dónde van a llegar estos productos como tal. Sí, perdón, de dónde vienen estos productos. ¿Nah? Entonces, aquí ya es un tema de la empresa y el consumidor que puede saber de dónde viene el producto como tal. Entonces yo tengo un producto terminado y este producto terminado que yo tengo lo puedo a través de distintas metodologías como las que estoy viendo, puedo interpretar con qué se fabricó, por qué procesos pasó, qué transformaciones tuvo este producto como tal para que nosotros podamos llegar a ver esta matriz alimentaria que se encuentra en el mercado. Como les decía, esto aplica independientemente del tipo de producto, esto lo pueden aplicar. ¿Sí? Ustedes únicamente deberían fijarse y centrarse en de dónde, perdón, ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Hacerlo de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante? Es más fácil para ustedes empezar a evaluar sus materias primas, cuáles son los procesos de transformación, de manufactura, de aplicación por los que pasan sus materias primas para llegar a un producto terminado, o al revés. Tengo mi producto terminado con un lote y con ese lote yo puedo identificar por qué procesos pasaron y qué materias primas se utilizaron, ¿no es cierto? La idea principal es que yo pueda saber la historia del producto. Y ustedes se dirán, pero con un lote, con un número, ¿cómo yo puedo saber la trazabilidad? Es muy sencillo, porque todo se va concadenando a través de documentación y a través de registros. En las semanas anteriores, ¿no es cierto? Que hemos estado hablando en las semanas anteriores, es que todo debe tener un orden, todo debe tener una organización, debemos tener registros, debemos tener claro de qué manera debemos aplicar los distintos principios que tiene una empresa que se dedica a una manufactura. ¿Sí? Y habíamos hablado de los sistemas de gestión y de cómo levantar procedimientos. Los sistemas de gestión como tal, ¿sí? Los sistemas de gestión como tal abarcan un sinnúmero de requisitos y dentro de este sinnúmero de requisitos vamos a tener como tal estos procesos de trazabilidad y de rastreabilidad. ¿Sí? Adicional a ello, ¿sí? Si es que yo estoy hablando de una trazabilidad interna, acuérdense que estábamos hablando hace un ratito, es la trazabilidad en cadena. Esta trazabilidad interna como tal me permite monitorear el movimiento de piezas y productos dentro de un área específica limitada en una cadena de suministro entera. Miren ustedes cuál es la cadena de suministro. Miren lo que van a tener ustedes en pantalla. Tienen la gramación de un proveedor A y de un proveedor B. Este proveedor A va a transportar la materia prima A y este proveedor B va a transportar la materia prima B. Aquí yo ya tengo un punto para poder analizar la trazabilidad. ¿Sí? Esas materias primas A y B que van a llegar a mi planta de fabricación, a mi establecimiento, a mi emprendimiento, esas materias primas ya van a estar o deberían estar involucradas dentro de la trazabilidad. ¿Sí?
Lo mismo pasa el momento en el que estas materias primas entran al proceso. ¿Ya? Vamos a imaginar que yo hago papas fritas. Mis materias primas, mi materia prima A es las papas y mi materia prima B es aceite. ¿Ya? Estos dos se involucran en mi proceso. Entran las papas a la fabricación y yo estoy obteniendo un producto intermedio, un producto que todavía no está empacado, todavía no está listo tal vez para ser distribuido, podría ser consumido, pueda que sí. En mi ejemplo específico sí puede ser consumido, pero todavía no he terminado, ¿no es cierto? Entonces, a través de estas materias primas yo obtengo productos, productos terminados que son los que van a llegar directamente a los distribuidores para que pueda llegar hacia el consumidor final. ¿Sí? Entonces, miren ustedes todo lo que yo estoy haciendo. La trazabilidad me permite identificar cada una de estas etapas. Eso significa trazabilidad. Se los repito para que quede bien claro, para que ustedes puedan tener bien definido y con claridad, sí, con toda claridad, de dónde pueden ir saliendo factores o errores que llegan a afectar a la trazabilidad. Entonces, bien, si ustedes tienen identificados sus proveedores de materias primas, ¿no es cierto? Ya podríamos saber si es que nuestros proveedores nos entregan, por ejemplo, el producto lotizado o nos entregan el producto eh, eh, no solamente lotizado, sino que también nos pueden entregar el producto marcado, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos nosotros. Por ejemplo, si yo hago papas fritas, a mí las papas no me entregan lotizadas y yo les asigno un lote interno. Es decir, se me da un poco más de responsabilidad porque yo le estoy asignando un lote a la papa. En, 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 y durante el proceso de fabricación de los productos, ustedes deben mantener la identificación. Esto es importantísimo. Si no hay identificación dentro de los procesos de manufactura como tal, nos vamos a perder en el camino. ¿No es cierto? Imagínense ustedes que yo, Daniel Espinosa, llego a hacerles una inspección, llego a hacerles una auditoría y les digo, bien, tienes la materia prima A, tienes la materia prima B, ahora quiero saber dentro del proceso en dónde está la materia prima A y ustedes no saben cómo responderme. Dentro del proceso también es importante la identificación, también es importante la señalización. ¿Sí? El simple hecho de ponerle un rótulo a la bandeja en la que está mi producto y ponerle una fecha, ya me va a permitir a mí llevar y dirigir todas estas ilustraciones hacia la trazabilidad. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Pienso yo que sí. Entonces, siempre pongámonos a pensar en eso, siempre pongámonos a pensar en que la trazabilidad del producto lo que me va a permitir como tal es evaluar si es que pues llega a tener algún tipo de inconveniente en mi producto, algún fallo en la calidad, algún tipo de contaminación, pues yo pueda saber en dónde, en qué parte de mi proceso esto se generó, ¿sí? En qué parte de mi proceso se generó todo esto. Excelente, muy bien. ¿Ya? El manejo adecuado de la trazabilidad es lo que hemos estado evaluando. Si es que ustedes ya saben de dónde viene esta trazabilidad, cómo podríamos aplicarla o cómo debemos aplicarla como tal, ¿no es cierto? Entonces, pues ahora vamos a ver. Para implementar una trazabilidad correcta es necesario que nosotros podamos identificar, como les decía inicialmente, las materias primas, los insumos, los coadyuvantes de proceso y todos los productos en cada una de las etapas. En todas las etapas debemos estar claros de esta identificación. Es esencial que contemos para poder aplicar de forma correcta la trazabilidad, que contemos con un sistema de identificación, sea individual o por lotes. Esto ya dependerá de cómo nosotros nos vamos a organizar. Imagínense ustedes, yo tengo 25 materias primas. Hacerlo de forma individual tal vez llegue a confundirme o llegue a ser un poco complicado. En lugar de facilitarme la trazabilidad, se me va a hacer más complicado. Entonces puedo lotizar. Ahora, lógicamente, yo tengo que hacer una categoría. En esto estamos totalmente de acuerdo, pero lógicamente la lotización del producto como tal, pues es algo fundamental para que pueda ingresar todo esto a la planta de producción. ¿Sí? Perfecto. Otro que es fundamental y a mí me parece que es de los más importantes es un sistema de captura de datos. ¿Cómo puedo fomentar o generar un sistema de captura de datos? Quiero leerles un poquito. ¿Quién me quiere decir en el chat, por favor? ¿Cómo nosotros podemos hacer la captura de datos? Puede ser
con fotografías, sí, pero no es muy idóneo, ¿no? Porque la fotografía tal vez se me puede borrar, y si no llevo el celular no tengo los datos. ¿Cómo puedo hacer una captura de datos? ¿Cómo es posible hacer esta captura de datos? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué se les ocurre? Ya les dije hace un instante, cuando habíamos estado hablando de sistemas de gestión, habíamos estado hablando de cómo levantar procedimientos operativos estándar de sanitización. Les había dicho que necesitamos contar con procedimientos y registros. Necesitamos contar con procedimientos y registros. Y necesitamos un sistema de captura de datos. Y este sistema de captura de datos es básicamente eso, el contar con un registro, el tener un registro en el que yo pueda ir, valga la redundancia, ir registrando como tal cada una de las actividades que yo voy teniendo. ¿Sí? Desde la recepción de mis materias primas hasta la, hasta la comercialización de mi producto terminado, la comercialización de mi producto terminado. ¿Sí? Registros de datos y análisis y la utilización de cada uno de estos datos, que es súper importante. Necesitamos siempre tener muy en claro que el registro de estos datos y el análisis y la utilización de estos datos es fundamental. Nosotros no podemos manejar y utilizar datos sin que tengan una precisión, por un lado, y por otro lado, que tengamos siempre súper bien clarito, súper bien clarito de dónde podemos nosotros utilizar estos datos para poder generar la trazabilidad. La trazabilidad es fundamental, es muy importante, ¿sí? Perfecto. Tal cual lo hemos estado conversando desde días anteriores, esto viene a ser parte de un proceso de seguimiento continuo. Todos los establecimientos deben contar con un proceso de trazabilidad o de rastreabilidad. Debe permitirse rastrear la identificación de materias primas, materiales de envase, coadyuvantes de proceso e insumos, desde el proveedor hasta el producto terminado. Es decir, desde que el proveedor entra en contacto con nosotros, nosotros ya podemos empezar a aplicar una trazabilidad, una correcta trazabilidad. No se olviden de eso, que es muy, muy, muy importante. Sí, es muy importante todo esto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la trazabilidad en el control de piezas, ¿cómo empieza? Literalmente, y valga la redundancia, se usa para controlar y operar piezas utilizadas repetidamente como herramientas y plantillas, ¿no es cierto? Y esta trazabilidad puede asignarle, o se le puede asignar para que sea muchísimo más fácil de entender, se le puede asignar un código, se le puede asignar un código alfanumérico, numérico o alfabético. Esto ya dependerá de qué tan fácil sea para nosotros a través de estos códigos reconocer lo que nosotros queremos reconocer. Cada herramienta que se utiliza en los procesos de trazabilidad, lo que debe ayudarme a hacer es el marcar un número de serie de identificación individual para que yo pueda administrar las condiciones y los límites de uso de acuerdo al desgaste que tengo. ¿Ya? ¿Desgaste de qué? De materias primas, de productos terminados, cuál es la circulación, el movimiento del producto dentro de lo que yo estoy ideándome para poder comercializar y vender el producto. Entonces, siempre tomemos en cuenta todo esto. Siempre tomemos en cuenta que si es que yo no evalúo la forma correcta de hacer la trazabilidad, no estoy trabajando de forma correcta. Entonces, te recuerdo, ¿cómo yo puedo asignar un lote, sí, a un producto? Recuerden que puede ser de tres tipos. Puede ser un lote numérico, un lote alfabético o un lote alfanumérico. Todo esto lo debemos nosotros ir analizando acorde a las necesidades de nuestro proceso, a la complejidad que tiene nuestro proceso, a la cantidad de materias primas que utilizamos, qué tan complicado es el hecho de utilizar como tal un tipo de el lote de codificación, de lotificación, que pues tal vez no llegue a ser la que me permita controlar o abarcar toda la cadena que yo quiero o necesito abarcar. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esta identificación por lotes me permite designarle a un producto alimenticio, a un producto cosmético, a un producto que puede venir desde la industria textil,
¿sí? Un número, una letra o simplemente números o simplemente letras sin combinarse para yo poder identificar dentro del mercado ese lote. Ese lote es como el número de cédula de un producto, ¿sí? Y ese número de cédula de un producto a mí me debe dar la información suficiente para que internamente en la producción yo sepa a dónde se fue, de qué materias primas salió, cuándo se produjo, quién lo hizo. Toda esta información es muy importante. Acorde a las normativas de etiquetado, es obligatorio declarar el lote de un producto y no solo acorde a las normativas de etiquetado, sino también acorde a la ley orgánica de defensa al consumidor. ¿Sí? Acorde a esta ley orgánica de defensa al consumidor, yo puedo tener la certeza de que si es que no pongo un lote, me van a multar. Ustedes dirán, ah, pero es un lote. No, el lote como tal es un requisito obligatorio de declaración. ¿Sí? Entonces, cada envase debe llevar impreso, grabado, marcado un código precedido de la letra L, que puede ser una de las opciones, o la palabra lote que permita llevar la trazabilidad de este lote. Sí, entonces ya sabemos de dónde viene esta trazabilidad, cuál es el uso que nosotros deberíamos pretender darle a la trazabilidad y básicamente cómo nosotros podemos interpretar que esta trazabilidad, o perdón, que este lote nos va a permitir ejecutar una trazabilidad correcta. ¿Ya? Perfecto. Entonces, importante. Hemos estado conversando un poquito respecto a varios temas relacionados con sistemas de gestión y yo sí quisiera hacer muchísimo hincapié en que aprovechen ustedes esta oportunidad que tienen de entender un poquito más a profundidad y de forma totalmente gratuita varios temas. Sí, varios temas relacionados con producción, con organización, con sistemas de gestión, porque sin lugar a dudas, el comprender un poquito más de todo lo que les hemos estado hablando, no solamente el día de hoy, sino las 2 semanas anteriores que hemos estado acá reunidos, pues les va a permitir a ustedes organizar de mejor manera cada uno de sus procesos, ¿sí? Perdón. Adicional a eso, una recomendación para cada uno de ustedes, siempre tomen en cuenta, por favor, que acorde a el tipo de producto que ustedes hacen o manufacturan o industrializan, nosotros sí deberíamos pensar en cuál es la manera correcta de llevar la trazabilidad. No es lo mismo llevar la trazabilidad para un alimento que llevar la trazabilidad para un producto cosmético, que llevar la trazabilidad para una prenda de vestir, que llevar la trazabilidad tal vez para un aditivo alimentario, ¿ya? Todo dependerá siempre de, como les decía inicialmente, la cantidad de materias primas que yo tengo, qué tan complejo es mi proceso, la naturaleza del producto. Entonces, evalúen. Si es que ustedes ya lotizan sus productos, vean que ese lote sea funcional, que les permita recabar la información adecuada. Y recuerden que todo esto parte de la conjunción de la captura de información. Toda la captura de información que nosotros tenemos internamente nos permite alcanzar esta trazabilidad de forma correcta. ¿Ya? Entonces, claros con respecto a eso. ¿Ya? Muy bien. Quiero yo agradecerles a ustedes, mi estimada Jessica. Podríamos ir dando paso a las preguntas sin ningún inconveniente y poder resolver todas las dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Tengo una pregunta que se ha hecho en el chat. Dice, dentro de la trazabilidad también se debe incorporar el seguimiento del proveedor de materias primas. Eso nos consulta Ligia. Claro que sí, con todo gusto. Dentro de la trazabilidad, yo debería incorporar un seguimiento interno del proveedor de estas materias primas. No información netamente que venga del proveedor. Yo lo que debo hacer es, viene mi materia prima, ¿no es cierto? Y le voy a controlar a ese proveedor. Voy a controlar y estandarizar que, por ejemplo, me deje siempre un certificado de calidad, me deje siempre el producto bien empacado, que no venga roto, que no venga aplastado, que no venga con características que yo no he solicitado las materias primas. ¿Sí? Entonces, lo que yo debo incluir dentro de la trazabilidad es el seguimiento interno que les doy a las materias primas que me deja ese proveedor.
¿Ya? Entonces, la información que yo necesito del proveedor va a depender de la naturaleza y qué tan riesgoso es utilizar esa materia prima. No es lo mismo que yo utilice azúcar como materia prima a que yo utilice leche como materia prima. Por darles un ejemplo y que ustedes tengan una idea muchísimo más clara. Si yo utilizo azúcar, los parámetros de recepción que yo voy a tener no van a ser los mismos que para la leche, porque sé que la leche, si es que está a temperatura ambiente, se va a contaminar. Por ende, yo ya puedo tener un problema en mi proceso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de evaluar de nuestros proveedores. Entonces, debo incorporar un seguimiento interno mío al proveedor. ¿Sí? Muchas gracias. También nos dice Carolina, ¿qué se analiza dentro de una auditoría? ¿Qué punto debo ponerle más atención para tener una auditoría exitosa? Perfecto. Si es que yo voy a tener una auditoría y bueno, van a hacerme, por lo general en las auditorías lo que hacemos es ejercicios de trazabilidad, ¿no es cierto? Yo escojo el lote de un producto y le digo, por favor, hagamos la trazabilidad de este lote de producto, ¿ya? ¿Cómo yo puedo tener efectividad al hacer este ejercicio? Hagan la conjunción de datos. Esta captura de datos que yo les estoy mencionando a través de registros. Yo tengo registros de recepción de materias primas en donde tengo los lotes de las materias primas. Después de eso tengo un registro de limpieza de las áreas en las que voy a producir. Me estoy inventando ahorita todo esto. ¿Ya? Después de ese registro de limpieza y desinfección tengo un registro de organización de la producción. Es decir, en ese registro yo voy a poner los datos de las materias primas que entran, ¿no es cierto?, para elaborar X producto y ese producto bajo qué condiciones se va a elaborar. Y tengo también un registro de transporte y almacenamiento del producto terminado. Entonces, miren ustedes, lo que yo estoy haciendo es formar una cadena de información, cadena de información para saber de dónde a dónde va mi producto, de dónde nace y a dónde llega. Entonces, fuera de todo esto, si es que yo hago una correcta captura de información, puedo tener éxito en mi auditoría. Ya más de eso, sí también debería hacer muchísimo hincapié el cumplimiento obligatorio de todos los requisitos que plasman en estas normativas, ¿no? Independientemente de la normativa, esto es algo que yo debo aplicar de forma analítica, técnica y bien estructurada para evitar cualquier tipo de, digámoslo así, pérdida de dinero, porque cuando uno aplica una auditoría de certificación, si es que no certifica, debe volver a pagar. Entonces, esta parte es súper importante. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Como siempre, este direccionamiento hacia los emprendedores es muy buena para ellos. No sé si nos puedes ayudar con recomendaciones finales ya para ir cerrando el día de hoy. Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, básicamente y como punto de recomendación de mi parte, si ustedes tomen en cuenta que todo lo que nosotros hemos estado viendo en el transcurso de estas últimas semanas, de las personas que se han conectado a las 3 últimas semanas, hace referencia al mismo punto de partida. Sí, es decir, yo independientemente de lo que haga, debo controlar, debo organizar, debo ordenar. Si no hay un orden establecido para las actividades que yo estoy haciendo, tal vez no ahorita, tal vez no después, pero a futuro van a tener problemas. Organícense siempre desde un inicio, desde ser pequeñitos, desde empezar a vender 2 productos diarios o 3 productos diarios. Organícense para que cuando vendan 20,000, 15,000 productos diarios, ya no tengan ningún tipo de desfase en cuanto a información. Esa sería mi primera recomendación partiendo de acá. Y mi segunda recomendación, recuerden que si es que ustedes tienen fallas de calidad en los productos, tienen algún tipo de error en cuanto a inocuidad, es decir, alguien les llamó y se quejó y les dijo, miren, no está bien, esto no es lo que yo pedí, entra la trazabilidad. Y si es que yo no tengo ese orden, esa organización que les decía hace un instante nada más, ¿cómo puedo dar trazabilidad? ¿Cómo puedo responderle a la persona y decirle, no, sí, eso me pidió usted? No, no entra, no hay una aplicación correcta.
¿no es cierto? Entonces, apliquemos de forma correcta lo que significa ordenar y organizar, y organicémonos internamente y empecemos a aplicar la trazabilidad. Verifiquen todo lo que yo les acabo de decir, verifíquenlo. ¿Sí? Vayan a sus lugares de trabajo, a sus plantas procesadoras y verifiquen el lote que ustedes utilizan. Si es que ese lote nos va a permitir llegar hacia atrás o llegar hacia adelante. Esto es muy importante. ¿Sí? Esas serían mis recomendaciones, mi estimada Jessica, y con todas las personas que se conectaron el día de hoy, también agradecerles muchísimo. Muchas gracias, Daniel. Con todo gusto. Espero que no hayan quedado preguntas sin responder. Todas las leí dentro del link de Messenger. Sin embargo, estamos pendientes y muchas gracias. Agradecemos tanto a los emprendedores como a Daniel. Hasta la próxima. Gracias. Una buena tarde con todos.